El vampiro de Peter Blagojevich. Al hablar de leyendas y seres paranormales del viejo continente, es casi un hecho que los vampiros tienen que ser mencionados. Y Serbia tiene uno de los casos de vampirismo más antiguos y mejor documentados en toda la historia. Se trata de Peter Blagojevich, a menudo conocido como Peter Blagojevich, un campesino que habitaba en el pueblo de Kilisova, lo que hoy es Kiselev. Este hombre falleció durante 1725, aproximadamente a la edad de 63 años, y es en este punto donde surge su historia. En los 8 días posteriores a su deceso, se desató una ola de fallecimiento en todo el pueblo que dejó un total de 9 personas sin vida. Lo más extraño y aterrador del caso fue que cada uno de los pobladores que murieron enfermaron de pronto, perdiendo la vida en cuestión de horas. Y además, todos aseguraron en sus lechos de muerte que una noche antes habían sido visitados por Blagojevich, quien los había atacado en el cuello de forma violenta. El pánico se volvió más fuerte cuando la viuda de Peter declaró que también había aparecido en su casa antes de que comenzaran dichos ataques, y que por esa razón ella dejaría el pueblo, pues temía ser víctima de represalias por parte de los demás habitantes. Existe una versión de la historia que asegura que el recién resucitado llegó a su hogar para exigir que le entregaran a su hijo, y así poder alimentarse de él. Pero al ser rechazada su petición, el hombre lo tomó por la fuerza y le arrebató la vida después de beber su sangre. Cuando los pobladores escucharon todo esto, decidieron que debían tomar cartas en el asunto y exhumerar el cadáver. Para esto, le pidieron a un hombre de apellido Frombold, el cual era el intendente imperial, y al sacerdote local su presencia, pues lo que pensaban hacer estaba fuera de la ley. Y con un permiso previo, el intendente trató de convencerlos de esperar a que las autoridades de Belgrado dieran su autorización. Pero los pobladores temían que para cuando el documento llegara, el vampiro ya hubiera exterminado a todos en el pueblo. Por lo que amenazaron a Frombold con dejar el lugar completamente abandonado con tal de salvar sus vidas. Ante esto, el funcionario no le quedó más que acceder. Cuando el cuerpo fue exhumado, lo primero que notaron los presentes fue que no había signos de descomposición en él. Además, de que el cabello y la barba seguían creciendo y las uñas eran nuevas, pues las antiguas estaban desprendidas dentro del ataúd. Sin embargo, lo que terminó de convencer a los aterrados pobladores de que el hombre se había convertido efectivamente en un vampiro fue que había sangre fresca en sus labios. Al ver todo esto, los habitantes decidieron atravesarle el corazón con una estaca para después incinerar su cuerpo, librándose de una vez por todas de la criatura. En su informe sobre los hechos, Frombold pidió a sus superiores que de encontrar incorrectas o ilegales las acciones del pueblo, estas debían ser perdonadas, pues en ese momento todos estaban actuando guiados por el miedo que sentían. Por su parte, las autoridades decidieron que no había nada que castigar, y dejaron el reporte como un precedente para todas las investigaciones sobre vampiros que comenzaron a hacerse después. Y es que Peter fue tan solo uno de los tantos eventos que formaron parte de una especie de fiebre vampírica que se vivió en el continente europeo durante aquellos años, y que construyó los cimientos del mito vampírico tal como se le conoce en la actualidad. La leyenda contaba que en los años 90 en Londres, un programa de televisión había transmitido en vivo el exorcismo de una casa, el cual salió mal y había hecho que el ente saliera a través de las pantallas, generando que muchas de las personas que se encontraban mirándolo tuvieran experiencias perturbadoras. Algunos incluso llegaron a tener ataques de pánico o peor aún, terminaran por quitarse la vida. Leyenda que terminó siendo cierta, aunque no de la manera que se creía, pues Ghostwatch fue un especial de Halloween de la cadena BBC de Londres, transmitido por única ocasión en 1992. El programa trataba sobre una supuesta casa donde un espíritu a quien apodaban Paves atormentaba a una pobre familia.
Los presentadores eran personalidades famosas y respetadas de la época, y no pasó mucho tiempo para que este especial se hiciera una gran audiencia. Mientras la transmisión avanzaba, las cosas de la casa se ponían cada vez más extrañas, y la reportera corresponsal enviada al lugar parecía actuar cada vez con más miedo. Esto rápidamente se transportó al set, donde se movían objetos, se reventaban luces y poco a poco se iba tornando en un ambiente más pesado y oscuro. La transmisión terminaba abruptamente con el presentador desconcertado y el set casi completamente en oscuridad. Poco antes de eso, uno de los invitados había teorizado que un espíritu en cuestión había logrado de alguna manera viajar a través de la señal televisiva y habitar así en los hogares de los televidentes. Con el público aterrado y recibiendo cientos y cientos de llamadas de la gente diciendo cómo en sus casas estaban sucediendo cosas muy extrañas, a la BBC no le quedó más que decidir no volver a transmitir dicho especial nunca más. Aunque este puede ser encontrado desde 2012 en DVD y también en algunos sitios de la web. Ghostwatch al final, como reconocería la cadena, se trataba simplemente de una puesta en escena. Todo había sido cuidadosamente planificado, todo con excepción de la catastrófica reacción del público. Esta broma entre comillas provocó cuanto menos el suicidio de una persona, que se sepa. Y es un incidente frecuentemente comparado con la transmisión de radio de la Guerra de los Mundos de Orson Welles allá en los años 30, ya que se dice que la reacción del pánico del público fue bastante similar. Desde los años 50 y hasta la década de los 80, hubo varias figuras que se convirtieron en referentes del cine mexicano de comedia. Nombres como Roberto Gómez Bolaño, Ramón Valdés o Mario Moreno pasaron a la lista de los mejores comediantes de esa época. Pero entre ellos, hubo uno que destacó por el tipo de humor que manejaba, bastante distinto al de los demás. Se trató de Gaspar Genain, mejor conocido como Capulina, quien llegó a ser conocido como el rey del humor blanco. Algo que distinguió al actor fue la manera en la que manejó su carrera, la cual estuvo prácticamente limpia de escándalos y chismes que dañaran su imagen. Sin embargo, tras su muerte en 2011 surgió un rumor que pretendía revelar el supuesto lado oscuro del comediante. En este se aseguraba que Capulina tenía como costumbre organizar ostentosas fiestas en su hogar, en las cuales se hacían presente todo tipo de excesos y cuyos asistentes, si así lo deseaban y se quedaban hasta el final de la fiesta, podrían participar en una sesión grupal de sexo, la cual era grabada a través de varias cámaras escondidas que el actor había instalado en el cuarto destinado a ese propósito. En estas reuniones, según el rumor, participaban personalidades de la época, desde actores y actrices hasta prominentes políticos, y los videos eran guardados por Capulín en una colección privada que tenía, donde también se incluían videos de corte snuff, los cuales se dijo que también él había grabado. Dicho rumor se esparció tan rápido que se convirtió en toda una leyenda urbana en torno al actor. Aunque fue desmentido por sus familiares y nunca se tuvo ni una sola prueba de la existencia de dicha colección de videos, aún así hay gente que hasta el día de hoy sigue tomando esto como un hecho.